de la gloria. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad espiritual, Señor, sobre la iglesia. Señor, que hoy está cada uno, Señor, en lugar de reunión en esta hora, son, Señor, nuestros hogares. Y desde nuestros hogares, Señor, Padre, estamos reunidos en el Espíritu. Por eso, Padre, en esta hora, oro, Señor, por el lugar de reunión de mis hermanos, sus hogares, por todo, Señor, el entorno espiritual, por todo aquello, Señor, que es contrario. Padre, atamos, Señor, todo espíritu inmundo, toda, Señor, Padre, opresión espiritual, todo aquello, Señor, Padre, que comienza a manifestarse por causa, Señor, de su palabra, por causa de su presencia, por causa de la adoración y de la alabanza, todo aquello, Señor, que es contrario. Padre, atamos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda oposición espiritual, toda opresión, Señor, sobre nuestros hermanos, hermanas, Señor, que en esta hora puedan, Señor, estar sintiendo, Señor Padre, esta opresión espiritual, Señor, que se levanta, Señor, siempre porque el enemigo, Señor, no soporta, Señor, su presencia. Más, Señor, usted es Dios victorioso, Padre, en esta hora. Yo le pido, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que usted pueda venir, Señor, sobre nuestros hogares. Señor, en esta hora, Padre, que sus ángeles, Señor, recorran su iglesia, que vengan, Señor, donde físicamente estamos cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que en esta hora, Padre, todo, Señor, lo que el enemigo había, Señor, violentado, Señor, Padre, en los cielos, colocando, Señor, aflicción, Señor, discusión, Señor, Padre, todo esto, Señor, ahora es arrancado, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido, Señor, que usted arranque todo pleito, toda opresión espiritual, todo aquello, Señor, que se levanta, Señor, Padre, en contra, Señor, de su palabra, porque sabemos que esta oposición espiritual estará, Señor, mientras permanezca, Señor, este príncipe de tiniebla, que ya, Señor, pronto, Señor, su tiempo, Señor, será ya cortado, Padre. Lo declaramos por su palabra, porque así es, Señor. Usted lo ha dicho, que él ya ha sido juzgado. Por eso, Señor, sea, Señor, su cubierta, Señor, sobre cada uno de mis hermanas, hermanos, su cubierta sobre mi vida, Señor, con su sangre preciosa, Padre, desde la cabeza, Señor, a los pies, Señor, que en esta hora, Padre, toda opresión espiritual, todo aquello, Señor, que viene de las tinieblas, todo aquello, Señor, que nos rodea, todo aquello, Señor, que no pertenece a Cristo, Señor, en nuestros alrededores, aún en nuestro propio hogar, porque, Señor, solo hay dos reinos, Señor. Padre, y todo lo que, Señor, nos lleva a su sello, Señor, sea atado, Señor, sea, Padre, ahora, Padre, acallado, cerrado, Dios, toda boca, Señor, toda manifestación espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Señor, Padre, en esta primera, Señor, reunión de este año 2021, que no me cabe, Señor, la menor duda, Señor, que usted, Señor, sigue extendiendo, Señor, su misericordia, Señor, y preparando, Señor, a su iglesia, Señor, para lo que viene. Estamos, Señor, expectantes, Señor, en nuestros corazones, Señor, sabiendo, Señor, que veremos una iglesia, Señor, Padre, fortalecida, una iglesia, Señor, llena de su presencia, una iglesia, Señor, llena de su Santo Espíritu, Señor, porque su palabra dice, Señor, que usted vendrá por una novia, Señor, que estará ataviada, preparada, Señor, blanca, resplandeciente, Señor, y sé, Señor, que viene el tiempo, Señor, donde los corazones de todos, Señor, quienes le amamos, usted, Señor, ha comenzado, Señor, desde ya a preparar, Señor, los corazones, a mover, Señor, las rocas, Señor, pesadas que había, Señor, en las vidas de algunos, Señor, y de nosotros, para tener un camino, Señor, amplio, Señor, en la fe, para descansar, Señor, y anhelar, Señor, este avivamiento, primeramente, Señor, en los corazones de cada uno, Señor, porque esto es personal, Señor, y sé, Señor, que sobre todo corazón que anhele, Señor, ser lleno de su presencia, sobre todo corazón que le busque, Señor, usted derramará, Señor, algo, Señor, mayor, porque, Señor, si bien es cierto, cada día el tiempo es más malo, Señor, y el siglo que nos toca vivir es el más terrible, Señor, sé también que sobreabundará, Señor, su gracia, y sobre todo, Señor, quienes le amamos, Señor, y le buscamos de todos sus remanentes que usted tiene en este mundo, Señor, de todos, Señor, quienes le buscan, Señor, y buscamos de corazón, usted derramará, Señor, sobre los corazones lo que tanto, Señor, anhelamos, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo su nombre. Levante, Señor, su iglesia.
fortalezca, Señor, los corazones. Señor, que el querer y el hacer de su buena voluntad esté, Señor, en primer lugar, Señor, en nuestras vidas. Señor, que estemos expectantes, Señor, por todo, Señor, lo que concierne, Señor, a su palabra. Que nuestra alma, Señor, esté sedienta, Señor, de usted. Que podamos, Señor, volvernos como en un principio, como hablaba la última palabra que compartimos, Señor, porque sé, bendito Rey de la Gloria, Señor, que usted, Señor, está buscando una iglesia, Señor, que un remanente, que le anhele, Señor, que le ame, que le busque, Señor, que esté presente, Señor, en los corazones, para que la novia, Señor, esté preparada. Por eso, Dios de la Gloria, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria, Señor, sobre los hogares de mis hermanos. Declaramos victoria, Señor, sobre el remanente espiritual. Declaramos la victoria, Señor, sobre los ladrillos vivos. Declaramos la victoria, Señor, Padre, sobre toda enfermedad. Declaramos victoria, Señor, sobre toda aflicción, como la de mi hermana Eli Suárez, Señor. Declaramos la victoria, Señor, en este año, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. Y más allá, Señor, de todo aquel padecimiento, Señor, Padre, sabemos que tenemos la victoria, Señor, porque usted, Señor, venció, Señor, por nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, se han atado, Dios, todo, Señor, lo que se levanta, Señor, en los hogares, toda manifestación espiritual, toda cosa contraria. Señor, levante, Señor, Padre, su iglesia, Señor, en fe, en autoridad, en oración, en clamor, en búsqueda, Señor, en amor, en autoridad, Dios, para que en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, todo se sujeta al nombre de Cristo. Todo se sujeta al nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, a quien amamos, Señor, al esposo, Señor, Padre de la iglesia, que somos nosotros, Señor, a Cristo Jesús. Bendito, Señor, bendito Rey, bendito Salvador, santo, 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 Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey de la gloria. Padre, que en esta hora, Señor, caiga, Señor, de los corazones, Dios, todo impedimento para, Señor, escuchar su palabra. Yo le pido, Padre, en esta hora que usted abra, Señor, nuestros oídos espirituales, que su palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestra vida, para que en el nombre de Jesús, Señor, sea provocando, Señor, en nosotros, Señor, por lo cual usted la preparó. Señor, que no seamos livianos, Señor, en escuchar su palabra, que no seamos, Señor, religiosos, Señor, Padre, en entender el Evangelio, Señor, como cuando, Señor, nosotros creemos que estamos comprendiendo algo que nos tiene que ser, Señor, revelado, pero en nuestros corazones tiene que estar la disposición, Señor, para que esto acontezca. Y de esta forma, Señor, Padre, poder cada día, Señor, caminar, Señor, peregrinando, Señor, y mirando, Señor, hacia lo alto, Dios bendito, Señor, que use usted, Señor, este vaso de barro para la gloria, para la excelencia, Señor, de su buen nombre, que derrame, Señor, Padre, sobre mi vida, Señor, este vaso de barro, que es el Señor menos, Señor, digno, Señor, de poder estar en este lugar, que solo por la misericordia de Cristo, Señor, usted lo ha permitido, para que, Señor, siempre como su palabra lo dice, la excelencia, Señor, sea suya y solo suya, Señor, porque nosotros, Señor, no tenemos mérito algunos, Señor, en nuestras vidas, ni para calificar, ni para levantar, Señor, ni siquiera un dedo, Señor, sino todo ha sido por gracia y por misericordia, Señor. A usted sea la gloria, a usted sea la honra. Le pido, bendito Espíritu Santo, que usted me guíe, Señor, en su palabra, que usted abra el corazón, Señor, de la iglesia, de aquellos que le aman, aquellos, Señor, que han tenido un tiempo difícil, aquellos, Señor, que han estado enfermos, padeciendo en los cuerpos, Señor, y el enemigo ha sido cruel. Más, Señor, yo le pido que por su palabra usted traiga, Señor, el renuevo, Señor, de la fe. Señor, que en esta hora, Señor, caigan las escamas de los ojos y sean abiertos, Señor Padre, a lo eterno, Señor, a lo que usted es realmente, Señor, para nuestras vidas. Más allá, Señor, de que, Señor, el mundo, Señor, nos tilde, Señor, de religioso. Señor, sabemos, Señor, que la verdadera, Señor, palabra es de que Cristo mora, Señor, en nuestros corazones. Por eso, Padre, yo le pido, Señor, que usted pueda guiarme, Señor, en esta, Señor, su escritura, que aunque, Señor, siempre es conocida por todos, aquellos, Señor, que la leemos, Señor, siempre usted hablará, Señor, a nuestra vida, Señor, para levantar, Señor, nuestra mirada, Señor, hacia lo alto. Yo, Padre, en esta hora sujeto todas las cosas, Padre, al nombre de Jesús. Cubro, Señor, su iglesia, cubro, Señor, mi vida. Reprendo, Señor, en esta hora todo lo que es contrario
y damos gracias, Dios bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Rey. Bendito Señor, bendito Salvador, bendito Dios poderoso. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor, dele gracias, gracias. Gócese allí en su corazón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y ese es el gozo de la iglesia, ese es el gozo. Aunque mayor gozo sí habría del poder estarles viendo, hermanos, cara a cara, como siempre lo hacemos en la iglesia. No puedo negar que ese también es un gozo, pero extraordinario, del poder estarles mirando. Y hoy tengo que conformarme de estar mirando esta cámara, pero sabiendo que la iglesia está ahí atenta, que usted está atento y que siendo en su hogar, usted sigue siendo ahí en el Señor, sigue siendo usted allí reverente en el hogar, porque en este momento usted está en su hogar, pero está la iglesia. Estamos en la reunión de la iglesia y sé que usted es reverente. Mayor gozo ahora, hermano, cuando yo ahí le pueda mirar como siempre le mirábamos con la sierva, con la pastora, con los hermanos, los obreros, los que coordinan, los que oran, ¿cierto? Y tenían la oportunidad de estarle mirando a usted, ¿cierto? Ahí. Y mi hermano ahí, todos ahí en el ojo del pastor. Ahora no están al ojo del pastor, pero están al ojo del Señor siempre. Ahí estamos siempre. El Señor ve ahí y sus ojos están sobre nosotros. Amén. Y qué hermoso poder partir, hermano. Estoy con gozo en el Señor siempre que podemos reunirnos. Yo, aunque usted no lo crea, siempre es motivo de mucha inquietud, de nerviosismo. Aunque a lo mejor usted diga, pastor, ni se le nota, no, pero sí, siempre hay inquietud. Pero mucho gozo de poder reunirnos en el nombre del Señor. Y siendo esta reunión la primera reunión del año, una reunión de Santa Cena extraordinaria. Yo creo que no hay como en la última adoración que decía la sierva que cantaba, no hay otro nombre dado a los hombres, ¿cierto? No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor, de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo quiero pedirle, hermanos, que vayamos por la palabra del Señor a Romanos 5, al versículo 12, y que tiene por título, dice, Adán y Cristo. Adán y Cristo. Es una porción, ¿cierto?, de la Escritura que hemos compartido, que hemos leído, pero usted sabe que la palabra de Dios nunca terminará, Dios, de hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos escuchado la palabra cuando éramos inmaduros, vamos a decir así, inmaduros espiritualmente. Y conforme al edificio de Dios que se levanta en nuestros corazones, vamos, ¿cierto?, siendo edificados por Cristo. Y cuando volvemos a escuchar una porción de la Escritura, aquella porción de la Escritura dice, oh, dice uno, Señor, yo había escuchado esto antes, pero hoy día lo entiendo más profundamente. ¿Por qué será eso? Porque Dios está provocando en nuestras vidas un crecimiento espiritual. Nosotros nacemos a Cristo con una vida nueva, a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo, como decía la Escritura en el Evangelio según San Juan, como hijitos, como pequeñitos. Pero sabemos que Dios quiere llevarnos a la estatura, ¿cierto?, del varón perfecto, para llamarnos al igual que a su Hijo como hijos, ya no pequeñitos, sino que maduros en el carácter y por supuesto en la revelación y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, yo tengo muchos gozos al Señor porque sé que no digo que somos lo único, por favor, pero sé que esta iglesia está guiada por el Señor y es especial lo que Dios quiere hacer con todos aquellos hermanos que querramos disponer nuestras vidas. Dios quiere que usted crezca en su corazón. Dios quiere que usted crezca en amor hacia Él, en gratitud a través de su palabra. Así que damos gracias al Señor. Amén. Así que vamos a leer Romanos 5:12, que dice Adán y Cristo. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y quisiera añadir, yo le voy a decir al tiro dónde está, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Esto está en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, acabo de leer en los versículos 45, 46 y 47. Lo vuelvo a repetir, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Bendito Señor, bendito salvación. Si uno pudiera pensar y uno empezar hoy día a mirar y le preguntar a la mayoría de las personas cuál cree uno que es el mayor problema o lo más grave que hay sobre la humanidad, yo creo que podríamos a lo mejor encontrar distintas opiniones. Algunos hablarían de la contaminación de las aguas, de la escasez de la misma agua, otros hablarían de los problemas energéticos, tal vez otros hablarían acerca del calentamiento global, de la energía no renovable, hablarían acerca de las mismas pandemias, hablarían acerca de muchas cosas en las cuales la preocupación del ser humano, de los científicos, de los hombres, digámoslo así, virtuosos, que de alguna manera los hay, pocos, pero los hay, que están buscando tal vez el poder ayudar a la humanidad en aquellas cosas que se ven como más terribles. Sin embargo, yo creo que ninguno de las distintas disciplinas ni ciencia se atrevería en ninguna manera a nombrar lo que yo voy a decir. Porque uno dice, ¿cuál es el problema mayor que la humanidad tiene en este momento? Alguien podría decir, no, pastor, ¿sabe qué? Yo pienso que es la muerte. Sí, yo creo que es una consecuencia. Pero vuelvo a decir que el hombre, hoy día el ser humano, está enfocado en aquellas situaciones que se dejan ver, más allá de que nosotros conocemos por la fe lo que la Escritura dice, lo que la Escritura anuncia acerca del tiempo que viene y del gobierno, por supuesto, de Cristo. El tema es qué es lo que mira el ser humano, cómo mira el ser humano y cómo Dios ve las cosas. Son dos miradas completamente distintas, completamente diferentes.
Y hay una palabra que yo me imagino que usted estará de acuerdo conmigo, o a lo mejor no, pero espero que sí, de que cuál es aquello que para Dios, ahora para Dios es lo más grave y lo más terrible y lo más aborrecible que vino sobre la humanidad. ¿Qué piensa usted que es? Exactamente es el pecado. El pecado es aquello que vino sobre la humanidad que primero no fue introducido por Dios, no, absolutamente, sino por el hombre, que eso es lo que dice el texto que nosotros estamos viendo. Si usted mira acerca de todo lo que Dios ve en la humanidad, lo que Dios ve sobre la humanidad como el mayor flagelo desde el principio de la creación, desde el principio, desde el inicio, de cuando Dios, cierto, establece a este primer hombre, este Adán, aquello que vino a corromper, a corroer y a traer todo aquello que hoy se padece, todo esto fue por causa del pecado. El ser humano hoy día mira el pecado, algunos de una forma mitológica, lo mira de una manera existencial, de una manera también de querer pensar, de que tal vez no existe tal cosa como el pecado, pero nosotros tenemos que entender por la Escritura que el principio de lo que Dios ve para el ser humano, la crisis del ser humano, la crisis existencial, precisamente viene por la apertura del pecado sobre la vida, sobre la humanidad que Dios creó. No nos olvidemos nunca de esto. La humanidad que Dios creó en Génesis. Y sin duda alguna, nosotros podemos comprender, y esto es lo que yo oro al Señor y ruego por la iglesia y por quienes puedan escuchar esta palabra, que nosotros podamos mirar acerca del pecado como Dios ve el pecado, como Dios mira el pecado y esta consecuencia tan terrible que vino a minar completamente la vida del ser humano y que vemos, ¿cierto?, como este pecado, ¿cierto?, es impresionante lo que la palabra de Dios nos anuncia, porque obviamente que por un hombre, dice la Escritura, ¿cierto?, que entró, ¿cierto?, el pecado por causa de este hombre, y por este hombre, ¿cierto?, también el pecado que trajo consigo, trajo la muerte, que es introducida, ¿cierto?, por causa del pecado, porque es abominable aquello delante de los ojos de Dios. Porque si esto hubiese sido un problema que se hubiese podido de alguna forma resolver de una forma distinta, no habría existido un postrer Adán. El postrer Adán que acabamos de leer en 1 Corintios 15, donde Dios, cierto, habla de que había un postrer Adán, que es Cristo, cierto, que no es como el primer Adán, sino este postrer Adán que es espiritual, que es nuestro Señor, que es nuestro Rey y que es nuestro Salvador. Porque uno dice, ¿de qué forma Dios vio y miró a la humanidad? Hay cosas que nosotros aún no podemos comprender, no podemos tal vez, no digo que nunca, porque tal vez cuando estemos con el Señor en los cielos podremos comprender algunas cosas mayores en la profundidad de lo que Dios ve al respecto, pero ruego al Señor que el Espíritu Santo nos revele a nuestros corazones aquello por lo cual Cristo vino para nosotros, para ser aquel postrer Adán vivificante. Sabemos, cierto, entonces, que lo primero que tenemos que tener claro, que cuál plaga, cierto, sobre la faz de la tierra, este pecado que no fue introducido por Dios, sino por causa de la desobediencia, como dice la Escritura, entró, cierto, por una persona que pecó. Eso rompe inmediatamente la promesa que Dios tenía sobre la humanidad, porque inmediatamente se cumple aquella sentencia
esa advertencia, ¿cierto?, para introducir la muerte, por cuanto el otro día compartíamos acerca de este tema con la familia y sabemos que Dios no creó al hombre para morir. El hombre no moriría, sino Dios tendría un plan eterno para el ser humano como lo tiene eternamente a través de Cristo. Porque si Dios hubiese querido que el ser humano muriera, simplemente no habría que hacer ninguna intervención de parte de Dios. Pero Dios creó al ser humano para vivir eternamente. Es lo primero que nosotros debemos comprender. Por cuanto dice, ¿cierto?, en su palabra, que Dios dice que Él nos ha dado, dice la Escritura, en el mismo libro, ¿cierto?, de Romanos, el Señor nos ha dado, dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación y como fin la vida eterna. O sea, Dios siempre, cuando creó al ser humano, lo creó con una vida eterna, no para morir, no para sufrir, no para padecer, no para tener enfermedad. Y por supuesto, la mayor enfermedad, la mayor plaga, la mayor horrible consecuencia es el pecado que vino después, ¿cierto? Dice, por cuanto mire, usted piense, entró el pecado, pero este pecado se multiplicó por los primeros cientos, miles después, y de millones, y billones, yo quiero que piensen esto, billones de seres humanos que venimos después de este Adán, y de estos billones que todos comenzamos a pecar, todos comenzamos a pecar desde cuando ya, ¿cierto?, salimos de la edad de la pureza, de la infancia, y nuestros ojos, ¿cierto?, comienzan a ver y nuestros pensamientos comienzan a levantarse en contra de Dios. Ahora dice, un pecado trajo multitud de pecados, muchos. Piensa en esto. Y dice, obviamente, que la palabra comienza a hablar, ¿cierto? Que dice, porque está hablando la carta de Romanos, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, porque Dios no había dado la ley a su pueblo. Y no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, había de venir un Cristo, había de venir un postrer Adán. Y aún, ¿cierto?, después de Adán, lo más terrible, lo más fatídico, lo peor es cuando Dios, ¿cierto?, interviene con Adán y Eva y le dice lo que Dios comienza a llamar a Adán se esconde, ¿cierto? Y le pregunta, le dice dónde estaban, le dice es que estábamos escondidos porque estábamos desnudos, ¿cierto? Y Dios Jehová le dice, bueno, ¿quién te enseñó esto? Y cierto, ella comenta que comió de aquel fruto que se le había prohibido. Entonces Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho? Porque esto es lo más grave, ¿sabes? Como en él, que tal vez uno lo lee muy así, como literatura, pero usted debe leerlo en el contexto. Y esta introducción, esto fue lo más grave. Satanás logró asestar un tremendo golpe a la creación de Dios, porque sin duda alguna hay muchos, ¿cierto?, que han seguido el camino del enemigo y sus almas ya están perdidas, están ya en el lugar de condenación, esperando, ¿cierto?, salir de allí para el juicio, para ir después a lo más terrible, que va a ser estar completamente separados de Dios eternamente y para siempre. O sea, el pecado ha traído una consecuencia gravísima sobre la humanidad, aun cuando hay una iglesia que durante todos los siglos ha estado allí perseverando. También nosotros debemos mirar que hay un costo, hay un Cristo que fue sacrificado. Entonces dice, habla, ¿cierto?, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero dice, pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y esto es extraordinario porque lo que estaba diciendo acá es de que por un hombre entró el pecado, pero ese pecado se multiplicó generacionalmente desde Adán hasta Moisés, que sin ley el pecado existía de la misma forma y la muerte de la misma manera, y desde la ley hacia adelante, para evidenciar, Dios siempre ha querido evidenciar sobremanera lo terrible, lo desastroso. Yo no sé, yo no encuentro una palabra para poder explicar cómo Dios ve el pecado, cómo Dios ve aquello, porque en el pecado todo se termina, en el pecado todo fenece, toda creación de Dios. Uno dice, cuando nosotros estamos frente a distintas circunstancias, hablo como hijo de Dios, enfrentado a situaciones de salud, a situaciones apremiantes, a situaciones de riesgo, a situaciones a veces de provisión. Y uno dice, Señor, yo clamo a ti. Y uno dice, y a veces nosotros nos olvidamos de que si Dios vino a resarcir lo más grave, ¿cuánto Dios no va a mirar aquella aflicción? Porque Dios nos mira y decir, bueno, mis hijos tienen que comprender que esto es una pequeña aflicción que están teniendo, pero yo ya hice lo mayor por ellos, porque yo arranqué la esclavitud y la herencia del pecado a través de mi Hijo Jesucristo. Entonces son dos cosas que a veces nosotros miramos, la connotación de las cosas que vivimos día a día, y nosotros miramos tal vez lo que Cristo hizo por nosotros, y a veces pensamos que eso está como a un mismo nivel, pero no existe absolutamente ninguna comparación, ni aún tal vez en la aflicción, tal vez de la provisión, el no tener la provisión comparado con no tener aquella salvación y aquel perdón de pecado. Si nosotros mirásemos el testimonio de Lázaro, ¿cierto? Y el rico, y nosotros mirásemos la vida, ¿cierto? De este Lázaro pobre, humilde y en una vida menesterosa, como describe, ¿cierto?, la Escritura, pero sin embargo, la gracia de Dios estaba, ¿cierto?, sobre este Lázaro, y su aflicción sobre esta tierra, ¿cierto?, que va a ser transformada, tuvo un tiempo terrible. Dice que cierto que él comía de las migajas que caían de la mesa, de los manjares de los ricos, y además estaba enfermo, venían los perros, lamían sus llagas. Es un cuadro fuerte, fuerte. Y uno dice, Señor, mira, él no dijo nunca, Señor, ten misericordia de mí, mira, te has olvidado de tu hijo. Yo creo que un padecimiento así es muy terrible, es difícil de poder comprender. Más Lázaro, uno a veces nunca habla de esto, porque yo veo un Lázaro que muere y se va salvo. O sea, significa que aún a pesar de su condición en la que él se encontraba, él tenía claro que él ya tenía lo más importante, que era la redención de Dios a través, por supuesto, él fue al seno de Abraham, porque aún sabemos que Cristo todavía no había padecido en la cruz, pero en el seno de Abraham él estaba allí, ¿cierto?, donde el rico le vio, y sabemos lo que dice, ¿cierto?, la Escritura, pero ya no más sufriente, ya no más enfermo de llaga, sino completamente, ¿cierto?, transformado por la palabra. Entonces uno mira, y a veces la connotación, y uno dice, oh, me pasó esto terrible, y no sé qué va a pasar ahora, y nos llenamos de dudas. El enemigo es capaz de poner incertidumbre, el enemigo es capaz muchas veces por razones naturales, humanas, es capaz de movernos a veces el piso de la fe, y nos olvidamos de que lo más terrible que vino sobre nuestras vidas por causa de este primer Adán, que es el pecado, ya Dios lo resarció en nuestras vidas. Ya Dios cortó, mira, no hay nada que pueda ser delante de Dios aceptado, delante de Dios, como la Escritura dice, solamente dice Adán y Cristo, no hay absolutamente nada. Yo quiero que tú vayas comprendiendo que no hay nada aceptado y nada que podía detener este pecado sobre la humanidad, este verdadero cáncer espiritual, esta verdadera muerte del pecado, de lo que se produce, solamente a través de Cristo. Y yo quiero que usted vaya mirando y vaya pensando
en cómo Dios ve la humanidad, porque aún hay cosas que para nosotros nos son inexplicablemente poderosas. Entonces dice, la gracia, ¿cierto? Y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Gracias. Dice, y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo lo siguiente. Yo creo que usted vaya pensando y vaya armando lo que la palabra dice. O sea, Dios está diciendo que uno pecó y Adán, ¿cierto?, va a ser responsable o fue responsable, aun cuando sé que en el caso de Adán, ¿cierto?, Dios tuvo misericordia de ello, no el caso de Caín. Caín era el maligno y ¿cierto?, Dios cubrió el pecado de Adán a través, ¿cierto?, de la misma palabra que Dios da por causa de que ellos, aun cuanto pecaron, Dios les cubrió para poder, ¿cierto?, esperar el Salvador, esperar al Cristo. Pero dice que el don, el don, ¿cierto?, dice, ¿cierto?, es diferente. Porque dice, el juicio vino a causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que está diciendo, y usted vaya pensando en esto, ¿qué podría usted pensar cuando la Escritura dice, ¿cierto?, que cada ser humano, nosotros responderíamos delante de Dios por nuestros pecados? O sea, Dios es justo. Dios me hace responder a mí por mis pecados, si es que yo no acepto a Jesucristo. Cada persona que rechaza a Jesús va a responder por sus pecados delante de Dios. Pero lo que está diciendo aquí la Escritura, que por las muchas transgresiones, dice a causa de muchas. Cuando dice muchas, uno dice como que no entiende. Si dice cuáles, todas las transgresiones y todos los pecados de toda la humanidad, desde que la persona nace y tiene entendimiento hasta cuando le toca dejar esta tierra, ya sea joven, adulto o mayor. Pero todas aquellas fueron resarcidos solamente a través de uno, de Cristo. Dice, sí, y esa muchas transgresiones para primeramente buscar esto, la justificación. La justificación, porque Dios está abriendo, aquí hay palabras que no quieren empezar a sonar, dice, usted retenga esto, muchas transgresiones y para justificación delante de Dios. Pues dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia, que es la salvación, y el don de la justicia, por cuanto en Jesucristo, los muchos, acuérdense de esto, de los muchos, o sea, de todos aquellos ciertos pecados, fueron, ¿cierto?, en Cristo para que nosotros pudiéramos recibir la justicia. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, perdón de pecados y la justificación en Cristo. Y cierto, dice claramente, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, aquí hablamos, yo le digo, esto es como peor que cualquier plaga, el pecado, porque el pecado no hay lugar, no hay ser humano, no hay generación, no hay siglo después desde Adán en que no haya existido el pecado. Generación tras generación, sea de oriente, sea de occidente, sea de donde quiera que sea que exista, el pecado se introdujo en la humanidad y el pecado se multiplicó en medio del corazón de los seres humanos. Y lo que está diciendo es que en uno, dice, en Cristo, en Jesucristo, todos estos pecados son por la gracia, son justificados delante de Dios.
Y uno dice, pero sí, yo pastor lo he leído, lo entiendo, pero usted se da cuenta que una cosa es que usted lo lea y otra cosa es que usted comprenda lo que sucede. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo, el postrer Adán, el justo, el Hijo de Dios, el único Cordero inmolado, capaz de resarcir aquello que entró en la humanidad. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que haya más pecado. No, lo que está diciendo es que Dios introduce la ley para que el ser humano sin ley pudiese ver sobremanera el pecado y lo que significaba delante de Dios. No es que Dios dice para que abunde el pecado, por favor, no está diciendo eso, sino que la ley se introduce para evidenciar, porque de Adán hasta Moisés no hay ley, pero de Moisés en adelante Dios introduce la ley. ¿Para qué? Para que el ser humano puede mirar y pueda fijar sus ojos y darse cuenta de lo que significa el pecado para Dios, de lo que significó el costo de que esto fuera resarcido delante de su presencia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aquí está hablando de aquel, ¿cierto?, en el cual el postrer Adán, Cristo, ¿cierto?, todos somos perdonados. Y también, ¿cierto?, la palabra habla de lo que significa de que sea, ¿cierto?, introducida la ley por parte de Dios para que aquella ley, ¿cierto?, viniera a poner en evidencia lo que era el pecado. En aquí el mismo libro de Romanos dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, se refiere a la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué Dios introduce esto? Porque Dios tiene la intención de primero evidenciar la naturaleza del pecado, evidenciar la consecuencia del pecado, evidenciar que lo más terrible que pudo acontecer sobre la tierra es el pecado. Y cuando dice para hacerlo sobremanera pecaminoso, es que Dios quiere alumbrar por la ley. Dios usa la ley, para que usted me comprenda, como potentes focos para, a través de la ley, alumbrar a la humanidad acerca de la condición del pecado, porque para Dios el pecado es aborrecible sobremanera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no peca, porque Dios no es como nosotros. Nosotros nos transformamos en algo abominable. El ser humano se transformó en algo aborrecible. El ser humano se transformó en la corrupción, se transformó en la mentira, se transformó en toda clase de pecado, de una deformación de la mente, del corazón, de buscar todo lo incorrecto. Y por supuesto que nosotros nos alejamos de Dios por causa de que el pecado vino a variar completamente a toda la humanidad. Dios detesta y aborrece el pecado sobremanera, y después de que esto sucede con el primer Adán, Dios introduce al postrer Adán para poder dar una manera justa, precisa y única para poder arrancar este pecado y que nosotros tuviésemos la oportunidad para que no nuestra vida siguiese el camino que el pecado produce. Que el pecado, ¿cuál es el camino que produce? Es muerte. El pecado es condenación. El pecado, por supuesto, es estar separado de Dios eternamente. El pecado va en contra de todo, y además, por supuesto, que esto está detrás de aquel ser espiritual que gobierna aún en las tinieblas, en lo profundo de la tierra, en el lugar llamado Hades, donde las almas de los seres humanos van a ese lugar, esperando el juicio eterno, que es, cierto, ya la consumación de la muerte segunda. Entonces nosotros miramos esto y vemos, cierto, lo que sucede
cuando Dios quiere evidenciar. ¿Por qué yo hablo esto? ¿Por qué yo hablo esto a la iglesia? Porque primero que nada, usted no puede mirar el pecado de una forma simple en su vida. No puede mirar el pecado de una manera corriente. Incluso usted no puede poner el pecado o la práctica del pecado o la lucha del pecado en su corazón como cualquier cosa insignificante. Tal vez esto es más urgente que la más grave de todas las enfermedades que una persona pueda padecer. Porque si la persona está en Cristo y su pecado ha sido resarcido en su vida por causa del Evangelio, aunque muera, dice la palabra, vivirá. Y Dios lo levantará, pero no así del pecado. Porque la persona que muere en pecado, aún siendo de la iglesia, aún siendo una persona que a lo mejor estuvo en la iglesia, cantó, tocó instrumentos, danzó, sirvió, coordinó, etcétera. Y lo más terrible sería que esa persona muera en pecado por lo que está en su corazón y por subestimar el pecado. Dios no subestima el pecado, Dios alumbra el pecado y Dios espera que la posición del creyente respecto del pecado, lo dice claramente, dice en Romanos 6, dice, muerto al pecado. Nosotros debemos estar muertos. Dios espera que usted y yo estemos muertos al pecado, porque le vuelvo a decir, el pecado es abominable, es aborrecible, es lo peor que pudo acontecer sobre la humanidad. Sobre la humanidad, lo peor. Dios ha mirado a la tierra y dice, lo peor que pudo pasar fue cuando Eva le dice, ¿qué has hecho? Introdujo el pecado sobre la tierra para traer, por supuesto, la mayor pérdida sobre la humanidad. Pero Dios en su amor, porque aquí es donde nosotros vamos a hablar, vamos a seguir hablando acerca del número 1, del profundo y extraordinario amor de Dios por la humanidad. Es incomprensible, es increíble, es sorprendente, por cuanto, mire, nosotros hoy día en Cristo nos vemos diferentes, nuestro rostro es distinto. Las personas que antes nos conocieron cuando pecamos y nos conocen, dicen, yo no conozco a este, yo conocí al mentiroso, al ladrón, al borrachín, al adúltero, al fornicario, al lascivioso, etcétera. Pero hoy conozco un hombre, una mujer íntegra, un joven íntegro, una señorita que es una señorita delante de Dios, una persona que testifica, pero antes, ¿quién era? Era el borracho, el que se embriagaba, el que era lascivioso, el que tenía relaciones y promiscuidad. Y uno dice, Cristo, primeramente, y eso es lo segundo, pero viendo primero el amor de Dios, Dios mira a la humanidad y Dios no nos mira en nuestra condición que hoy estamos, por haber sido cierto, nosotros por haber alcanzado la gracia de Cristo. Dios nos mira, no estábamos como príncipes ni limpios, sino que Dios nos mira, estando nosotros, hermanos, en nuestra inmundicia, estando el ser humano atestado de pecado en su corazón y no habiendo en nada bueno en nosotros. Nada bueno había. Por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la presencia de Dios. Y Dios, lo primero que yo digo, Señor, en Adán y Cristo, yo digo, miro y digo, Señor, usted miró la humanidad. El pecado, hermano, es fétido, es podrido, es asqueroso. Y Dios miró. ¿Y sabe lo que miró? Miró nuestra condición. Dice en los mismos capítulos de Romanos, dice que algunos, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros decimos, sí, nosotros éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, pero usted nos vio con los ojos de Dios lo que Dios ve en nosotros cuando estábamos en pecado. El pecado es como una persona cancerosa, llena de llaga, infestado de su corazón, putrefacto, lleno del hedor del pecado delante de Dios, porque delante de Dios Dios no resiste el pecado del ser humano. Y lo primero que nosotros vemos en el cumplimiento de esta palabra es el amor de Dios para mirar a la humanidad en su pecado y tener ese grande amor para amarnos. Pues dice claramente, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo,
Con todo pudiera ser que algunos van a morir por el bueno. No había ninguno bueno. Nadie. Porque estamos todos en la podredumbre del pecado. No voy a usar palabras más fuertes para describir lo asqueroso del pecado, cómo Dios lo ve, pero es algo como peor que trapo de inmundicia, peor que el peor de los desechos. Si nosotros a veces nos espantamos cuando un gatito hace su desecho, imagínense cómo Dios verá el pecado del ser humano si lo comparamos. Es algo completamente aborrecible. El pecado es aborrecible para Dios. Y aún así, estando nosotros, hermanos, muertos, dice la Escritura, estando como pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que ese es el amor? El amor, la gente dice, ¿dónde está el amor de Dios? No entienden, no comprenden que lo más grave para la humanidad no es ni el calentamiento global, no es ninguna de aquellas cosas que hoy día hablan, sino que lo más grave sobre la humanidad es el pecado. Y eso nunca saldrá en las noticias, ni ocupará el lugar que debe ocupar, porque obviamente sabemos que de allí vienen, como dice en Mateo 15, de ahí vienen los homicidios, de ahí vienen de las fornicaciones, de ahí vienen los celos, vienen las contiendas, viene todo, de lo que sale después del corazón, del ser humano, de lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque el corazón sin Dios, el corazón estando en pecado, sale, ¿cierto?, lo peor del ser humano, y de ahí viene todo lo que usted ve en las noticias, en cuanto a los delitos, al asalto, los asesinatos, las violaciones, las mutilaciones, todo esto terrible que vemos, toda esta violencia, todo esto que se ha levantado contra de las mujeres, porque Satanás odia a las mujeres, todo esto que para nosotros, por supuesto, que es un dolor y sabemos de dónde viene, pero el origen de todo esto es por causa del pecado. Si ese es el tema, la promiscuidad, los hijos que nacen fuera de un matrimonio, que no están, ay, pero es que no, si yo, que esto ocho, Dios establece una familia para un hijo tenga un papá y una mamá que se preocupe por ello. Son herencia de Jehová, son los hijos. Aún aquellos hijos que hoy día están delinquiendo precoz y jovenmente, ¿cierto? Pero él dice, bueno, y esto de todo, es que no el tema social, el tema económico, el desarrollo, no. El pecado que se introdujo sobre la humanidad. Por eso Dios pondrá fin al pecado. Entonces, lo primero que yo decía, el amor de Dios. Al mirar una humanidad caída, al mirar una humanidad infestada de esta lepra, porque es una lepra horrible, asquerosa, que hace que toda persona que muera de esta forma estará destituido para siempre delante de la gloria de Dios. Por cuanto Dios ha querido mostrar en forma evidente a través de la ley un gran foco que alumbra para que fuera el pecado más pecaminoso y sobreabunde el pecado, pero no para que haya más pecado, sino para que sea más evidente. Y lo primero que yo digo, Señor, el amor de Dios por nosotros, el amor que Dios tiene por nosotros, que siendo aún pecadores. O sea, eso es, usted piense en eso. Usted piense en eso. Piense en eso. Yo creo que hay cosas que yo vuelvo a decir, esto nosotros lo escuchamos, pero se tiene que revelar. Porque viendo una humanidad infestada de esto, maloliente, Dios ha decidido amarnos en esa condición. Fuerte. Lo segundo, extraordinario, que lo dice aquí, la obediencia del postrer Adán, la obediencia del Cristo, la obediencia de nuestro Señor, la obediencia del Hijo, la obediencia del Salvador, la obediencia de nuestro Redentor, del postrer Adán, que dice la Escritura que Él no cometió pecado y que Él no nace en esta tierra en la semejanza de hombre por la herencia de Adán, porque Él es engendrado por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no viene sobre Él aquella herencia de pecado. Era el único justo, el único de cuyas palabras no salió ninguna maldad, ni salió maldad en sus labios, ni tampoco en su corazón. Es el único justo, el Hijo de Dios. Yo quiero que usted piense en esto. Por la obediencia del Hijo de Dios, dice que Él se despojó, hemos hablado de esto, usted lo sabe, pero usted tiene que comprender la magnitud
de lo que Dios pone por amor y la magnitud de la obediencia de su Hijo, porque siendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el pecado asqueroso, abominable, fétido, delante de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así, por supuesto, delante de su Hijo, sabiendo Jesús que le iba a ser el postrer Adán, y sabiendo Jesús que la justificación venía por el Cordero inmolado, que era Él. Lo segundo es la obediencia, porque Jesús sabía, nosotros hemos visto en la Escritura cuántas veces Jesús a sus apóstoles anuncia que le es necesario ir a Jerusalén para padecer y morir. Él lo anuncia, porque Jesús sabía lo que él había de experimentar, el amor, la obediencia. Y esto yo no lo entiendo aún en la sobrenaturalidad de que Dios cargase en su Hijo los pecados de toda la humanidad. ¿Sabe? Nosotros como pastores nos ha tocado ver personas que a veces están en su lecho de muerte y después de haber hecho lo malo durante su vida, en algunos casos, porque hay otros que ya tienen mente reprobada, pero en algunos casos su conciencia acerca de las cosas que hicieron en su juventud, en su madurez, con la familia, si tuvieron hijos, etcétera, son atormentados por causa de los pecados pasados y no hayan paz en su corazón y buscan que alguien traiga paz, porque la persona que sabe que va a morir, lo único que anhela, ¿sabe lo que busca una persona que sabe que va a morir? Paz. Si es que tiene algún conocimiento de la palabra de Dios, es paz. Porque si sabe que va a morir bajo esa condición, lo que no hay en el corazón de aquella persona es paz. Todo lo contrario, lo que hay en el corazón de la persona que sabe que va a morir y que tiene conocimiento, porque Dios se va a encargar que toda persona tenga conocimiento de su palabra y de Dios, esa persona no tiene paz y está inquieto, porque sabe que va a morir, porque sabe que se cumplirá lo que Dios ha escrito y sabe que él tendrá que responder, sabe que vendrán los torturadores y muchos ya los comienzan a ver y comienzan a ser torturados y comienza a venir el peso de toda una vida de pecado en una persona, en uno solo, en el que está allí reflexionando y siendo atormentado por sus pecados. Ahora yo le quiero decir una cosa. Sabe que es imposible. Solo Cristo pudo el Padre cargar sobre su Hijo los pecados de toda la humanidad. Porque yo le vuelvo a decir, lo hemos escuchado, y dice, Cristo, el Padre cargó sobre el Hijo los pecados de toda la humanidad. ¿Sabe usted lo abominable que pudo haber sido ellos? Nadie, mire, no hay nadie humano capaz de poder soportar sobre sí aquello que fue el pecado de todos nosotros sobre una sola persona, porque eso es lo que dicen en Adán y Cristo. Por causa de las muchas transgresiones, esas muchas transgresiones, ¿sabe qué significó? Y dice, no, que pastor, esto parece que yo entiendo. Usted no entiende nada. No, es que esto no fue literal. Usted no entiende que la única forma, yo le voy a decir por qué, la única forma, que lo tercero que estoy hablando, la única forma que la justificación viniese para todos nosotros los que hemos creído, es que primero sobre él fueran puestos los pecados de todos nosotros. De todos. ¿Sabe? No existe ningún ser humano. Hay personas que enloquecen en su propio pecado. Al final de los años comienza allí a ser torturado su mente, sus pensamientos. Viene el pecado, vienen las cosas malas que han hecho, comienzan a ser perturbados, pierden la paz, se empiezan a desquiciar hasta enloquecer. Ningún ser humano habría sido capaz de soportar aquel momento en que Jesús sobre sí mismo puso el hedor y la influencia de aquel pecado que dice que él no cometió, pero que él puso, el Padre puso, porque el Padre tuvo la potestad de tomar todo ese pecado y ponerlo sobre su Hijo. Todo aquel pecado inmundo,
Yo no sé cuántos litros de agua podrá tomar una persona desde que nace hasta que muere. Deben ser muchos litros. No sé cuántos pecados puede cometer una persona desde que comienza a tener conciencia hasta que parte. Debo creer y pensar que son muchas cosas abominables porque todos las hicimos, sin excepción. Máquina de pecado, o sea, éramos una máquina de pecado, era una máquina de lujuria, una máquina de mentira, una máquina de estar allí mirando lo incorrecto, el doble sentido, lo sucio, como es el mundo. Ahí la mente no paraba, el pensamiento no paraba, en la noche no paraba, maquinando y siempre buscando aquello abominable. Imagínense la vida de una persona y ahora multiplique esto por el pecado de toda la humanidad. ¿Sabe? Esa pregunta, ni yo, ni usted, ni nadie tiene la respuesta. Lo que significó de que Jesucristo pusiera esa hedumbre, esa abominación sobre sí mismo. El único que lo puede saber es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los únicos que saben, tal vez a nosotros se nos revele en algún momento en los cielos, pero podemos comprender por la Escritura lo que significó el postrer Adán, el Cristo, lo que significó que él pudiese soportar aquellos momentos de aflicción. ¿Por qué cree usted que en el momento de aflicción, Jesús estando en la cruz, en ese instante los pecados puestos por el Padre sobre el Hijo, Jesús dice, lava, sabactami? Padre, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese instante el Padre puso el pecado de la humanidad sobre el único aceptable como cordero de sacrificio, pagando el costo de toda la humanidad, el pecado de uno. Por uno entró el pecado al mundo, y no ocurrió, dice, con el pecado como la transgresión y como el don, porque el don, por la gracia de uno, vino después a este pecado que se multiplicó por uno solo, Jesucristo, capaz de llevar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, toda aquella inmundicia, para que estando el Señor sobre él, porque nunca en su corazón, sobre él pudiera ir como cordero a morir en la cruz, para que al sacrificar su vida viniera, si no me equivoco, lo cuarto, la justificación, porque la transgresión del pecado delante de Dios demandaba justicia, demandaba el acta que perseguía a todos nosotros. Un acta nos perseguía, hay un acta que me perseguía a mí, a ustedes, todos estamos perseguidos por esa acta. Esa acta, ¿sabe qué demandaba sobre nosotros? Juicio y muerte. Juicio y muerte. Pues Cristo, por eso cuando Él muere en la cruz y clama allí desde la cruz, y Él dice que Él entrega, ¿cierto?, su alma, su espíritu, y Jesús muere en ese instante con los pecados sobre la humanidad, se cumple lo segundo que menciona aquí, la justicia. Dice, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuándo es el don de la justicia? Cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere. Porque cuando Jesús muere, se cumple la palabra de que la paga del pecado es muerte. Y la justicia se cumple sobre Jesús. Para que en Jesús ahora nosotros seamos justificados. Amada iglesia, usted y yo tenemos una sola posición sobre el pecado, ahora que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Sabe cuál es? Aborrecer el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Dios jamás permitirá que usted y yo, ni ninguno de nosotros, coqueteemos en la forma más leve, más pequeña, más inusual o más insignificante con el pecado, porque para Dios es aborrecible. Para Él solo
Su Hijo podía estar en condición, porque nosotros vemos al Cristo semejante al hombre, pero no vemos lo espiritual que acontece, porque como un hombre semejante como Cristo puede tener el único que puede resistir no solamente el castigo físico, no solamente los golpes, no solamente el océano de sufrimiento, de humillación, de tristeza. Por eso cuando la pastora cantaba la última adoración, decía, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Dios nos ha librado de lo más terrible sobre la humanidad. Los problemas que usted y yo podamos tener son nada, son nada. Y quiera usted o no lo entienda, partiremos de esta tierra, ya sea que muramos, o como dice Pablo, algunos dormirán, a lo mejor no, pero también partiremos cuando Cristo venga por su iglesia. No estaremos aquí por un tiempo pequeño, pero vamos a partir, que saldremos. Yo quiero salir de esta tierra cuando sea la voluntad de Dios, pero usted y yo debemos comprender lo que Dios ha dicho, lo que significa, lo que Dios ha hecho por nosotros, por cuanto Jesús trae la justificación, porque hoy día usted puede comprender, es decir, pero pastor, yo a lo mejor pienso que Cristo murió por mis pecados. Dios no dice eso. Dios dice que murió por toda la humanidad. Y cuando Jesús muere, los pecados de nosotros, los que no habíamos nacido, ya estaban sobre Jesucristo. Porque si uno dice, pero Jesús nació hace 2000 años y yo pequé después de 2000 años. Bueno, es que Él padeció por los pecados de toda la humanidad. Dios es Dios. Ahí hay otra cosa que usted trate de entenderlo, trate de comprenderlo humanamente. No habíamos nacido, ya Cristo estaba muriendo por nuestros pecados hasta cuando Él saliese a nuestro encuentro para que nosotros le recibiésemos como Señor y Salvador de nuestra vida, pero para que nosotros andemos ahora en luz. Por eso la Escritura dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Dios aborrece la iglesia que peca, aborrece, como dice en Hebreo 10, acerca de aquellos que pisotean la sangre del Cordero. ¿Qué dice? Dice, ¿qué otro sacrificio, dice, puede quedar? Increíble. Jesús sobrenaturalmente carga sobre sí el pecado de todos nosotros, y cuando ese pecado está sobre él, en instante el Padre rompe esa comunión, porque Dios es santo, 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 y en su Hijo, aun cuando dice la Escritura que él no cometió pecado, sobre su Hijo estaba toda la podredumbre de la humanidad. Y Jesús clama allí, como dije recién, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la humanidad y el pecado nuestro estaba sobre él, y él es Dios. No hay otro hombre dado a los hombres. No hay otro hombre como Jesucristo. Por eso, todos aquellos que menosprecien esta gracia, todos aquellos que piensen que por obras serán justificados, allá ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se presente delante de Dios, se presentarán vestidos de sus pecados. Ya saliendo del Hades, irán al juicio del trono blanco. Y el último tiempo, no se olvide que serán 1000 años, el milenio completo. No será tan poco tiempo, porque ellos estarán vestidos de sus pecados, y esos pecados los enloquecerán en ese lugar de espera, los trastornarán en ese lugar de espera. Sus pecados los torturarán. Satanás se encargará de torturarlo todo el tiempo que dure hasta el momento del juicio del trono blanco y sus pecados. Y la persona vendrá a decir, ¿por qué descuidé mi salvación? ¿Por qué descuidé la gracia de Dios sobre mi vida? ¿Por qué dejé que el pecado volviese a enseñorearse de mí? Porque ahora mi pecado me persigue y estará delante de mí en mi alma hasta el mismo momento que Dios abra los libros. Por eso, Pablo dice, una salvación tan grande, con un costo tan alto, porque obviamente no había nada, solo el postrer Adán podía a nosotros darnos la gracia y podía darnos también
la justificación. Vamos a ir preparándonos para tomar Santa Cena. Quiero que vaya conmigo. Yo voy a leer 2 versículos. Uno primero, en Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Me llama la atención que diga esto, como ovejas. Y aún nos miraba Dios como suyo. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Caminos distintos, caminos de pecado. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién carga el pecado sobre su Hijo? Lo dice claramente. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado. Ahora usted puede comprender por qué estuvo Jesús angustiado en la cruz. Por causa de nuestros pecados. Por causa de esa obra de redención, de amor, de obediencia, de sobrenaturalidad, porque no existe nada en la tierra. Escúcheme bien, no existe nada en la tierra. No hay obra. Si usted es una persona que piensa que se salvará por obra, está muy equivocado. Si usted entiende la Escritura y ha leído y ha comprendido lo que estamos leyendo, usted podrá comprender que es una ofensa a Dios para presentarse con una obra nuestra, para justificarnos por nuestras buenas obras, porque no había en nosotros ninguna buena obra. Sino entonces, ¿por qué padeció el Cristo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Usted piensa que a lo mejor tiene algún problema que no tiene solución, pues se equivoca. Porque el único problema que no tenía solución era el pecado de nuestras vidas, y Dios lo resolvió a través de Cristo, su Hijo. Y todo aquello que nos pueda acontecer, Dios, hermano, resarcirá todo aquello en lo que Él ha prometido para los que hemos creído a su nombre. Porque Dios ya hizo lo que era imposible a través de su Hijo. No hay nadie que pudiera hacer aquel testimonio, aquello sobrenatural, porque lo que nosotros estamos leyendo cuando dice que Jehová cargó en él el pecado, dice, de todos nosotros, eso es sobrenatural. Eso no es algo natural, eso es algo sobrenatural. El tomar el pecado y el que Jesús, yo lo dice, vuelvo a repetirlo, pastores, que a lo mejor esto no fue literal. Si no hubiese sido literal, entonces aquella muerte no fue en vano, porque Él fue la expiación de nuestros pecados, como aquel corderito que Dios instruye a Moisés cuando establece, ¿cierto?, el tabernáculo. Si dice, no, que entonces es imposible que un hombre llevara los pecados de todos. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Jesús sí llevó los pecados de todos, para que todo aquello que pudiésemos y que quisiésemos recibir la gracia de la salvación de Cristo sobre nuestra vida, pudiésemos ser justificados por la muerte del Hijo de Dios cuando Él llevó nuestros pecados, porque Él pagó con su muerte el resultado de mi vida de pecado. Por eso es inaceptable aquellas doctrinas falsas que enseñan que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es abominable y diabólico, porque Dios espera
como dice, porque no tengo tiempo para seguir hablando, pero dice en Romanos capítulo 6, dice, muertos al pecado. Dice, pecaremos, dice nosotros, por estar en la gracia. Pablo dice, en ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, no existe pecado para que en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, en la iglesia. Dios espera que usted comprenda el peso de nuestra salvación, el costo y lo abominable y aborrecible como Dios ve el pecado. Dios no espera que nosotros tengamos un corazón para deslizarnos hacia el pecado, para permanecer con el pecado sobre nosotros, para mantener aún las cosas más pequeñas en nuestro corazón. Dios espera que la iglesia, así como usted ora por los recursos, ora por un trabajo, ora por cuando viene una situación de familia, ora por muchas cosas. Dios espera que usted ore firme y determinadamente por cada cosa que pudiera aún haber en el corazón para arrancarla de una vez por todas y para sacar del corazón aquello por lo cual Cristo murió por nosotros. Esto no es un proceso, esto es una decisión. Haced pues morir en vosotros, dice, todo lo terrenal, todo pensamiento, todo aquello que es contrario. Es una decisión, porque ahora sí podemos en Cristo nosotros romper aquella influencia espiritual. Nosotros podemos, como dice, antes estábamos, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedecéis, dice, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No hay doble estándar, no hay términos medios, no hay comprensión acerca del pecado para aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque el costo fue muy alto. Él dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. ¿Sabe? Vuelvo a decir, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos amó antes que le amásemos a Él. Dios nos amó y se compadeció de nuestra condición de inmundicia, de pecado. Nos vio y nos amó y murió por el leproso, murió por aquel que estaba lleno de llagas, de inmundicia, de maldad y de pecado. Y nos amó en esa condición. Hoy, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros somos su gran tesoro, la iglesia. Donde en la iglesia están las personas más extraordinarias que he conocido, personas virtuosas, personas diferentes, personas íntegras, personas que producen en nuestros corazones algo extraordinario, porque vemos lo de Cristo en sus corazones, personas que son verdaderas en su integridad, en su corazón, en su forma de pensar, en su bondad, en todo aquello que es el Espíritu de Dios que mora en los corazones de la iglesia y que nosotros nos gozamos cuando escuchamos hablar de aquel Dios que amamos y servimos. Pero antes no éramos así. No éramos. Dios, una persona dice, es fácil amar a una persona así. Pero nosotros no éramos así cuando Dios nos amó. Éramos rebeldes, estábamos en los pecados, estábamos en lo correcto, estábamos en contra de Dios, estábamos inmersos en nuestra maldad y en nuestra inmundicia. Ahí Dios te amó, ahí Dios te amó, ahí Dios te amó. Por eso también dice Pablo, lo que yo leí en delante, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Me entienden? O sea, Dios te ama y Dios nos ama de una forma
que usted no puede dudar. Ay, que no siento a Dios, pastor, en mi corazón. Esto no es porque usted lo siente o no lo siente. Es por fe, por la obra de Dios, por la cruz, por el Cristo, por el Cordero inmolado. Porque usted no, mire, si usted podría decir, no, ¿sabes qué? En mí había algo bueno que Dios vio en mí. Yo tenía un dedo de oro y Dios vio ese dedo de oro en mí, por eso Dios me salvó. No, no había nada bueno, ni en mí, ni en usted, ni en nada. Todo ha sido por gracia y misericordia de Dios. Porque el pecado entró por un hombre a la humanidad y el pecado, la muerte. Y por la misericordia Dios puso esto para que nosotros pudiésemos ser rescatados por nuestro Señor al costo que esto ha tenido, un gran costo. Por eso, todo nombre, toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por cuanto Dios le exaltó a lo sumo, por cuanto Dios por lo que pasó, el Cristo, el Cordero, el que es el esposo, el novio, el que ha venido a buscar su iglesia y el que pronto juzgará esta tierra. No tenga la menor duda que si el Señor no vino del 2020, simplemente es un año más de misericordia y de todo el tiempo que falte para que Dios venga a buscar lo que es suyo. Somos suyos, somos de Cristo. Oh, bendita palabra del Señor. Ahora sí, vamos a prepararnos para poder orar y para tomar Santa Cena. Quisiera poder leer completito del Isaías 53:1 hasta el versículo que estábamos compartiendo. Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendita palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a prepararnos para tomar Santa Cena, vamos a dar gracias. Yo le doy gracias al Señor. Dije yo, qué hermoso, Señor, que esta primera reunión de este año 2021 sea una reunión de Santa Cena. Qué hermoso, Señor, que usted me permita hablar, Señor, acerca de esto, Señor, que está allí escrito y que la iglesia debe amar en su corazón y debe todos los días recordar acerca de lo que esto ha sido hecho por usted, Señor, para que no haya duda en nuestros corazones acerca del gran y verdadero amor que usted tiene por su iglesia y aún por la humanidad, para poder nosotros tener la esperanza y no dudar en nuestros corazones que no es por lo que yo sienta. No, nuestra victoria no está en la emoción, nuestra victoria está en la fe, nuestra victoria está en el Espíritu, nuestra victoria está en la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor, en Jehová de los ejércitos, en el principio y el fin, en el que murió y resucitó. En Él está nuestra victoria. Vamos a orar al Señor para prepararnos para tomar Santa Cena. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Señor, mis palabras, Señor, son burdas, Señor, para hablar acerca de esta obra, Señor, que es tan excelsa, Señor, y tan alta, que, Señor, este sacrificio, Señor, reconcilió, Señor, la cruz reconcilió lo que aconteció en los cielos, en la tierra, y aún, Señor, lo que para nosotros, Señor, nos es desconocido. Conocemos, Señor, su palabra, pero la revelación de su palabra, Señor, es tan profunda, es tan, Señor, inimaginable, es tan trascendente, es tan eterna, Señor, el Evangelio, Señor, de Jesucristo, el justo, Señor, muriendo por nosotros, todos, Señor, los que pecamos, el único, Señor, sacrificio aceptable
para traer la justicia, Señor, sobre nuestras vidas, para ponerse, Señor, por su palabra, Señor, en nuestro lugar, Señor, para recibir por nosotros el castigo, Señor, de nuestro pecado. Señor, en esta hora, Padre, imploro, Señor, en el nombre de Jesús, que esto sea revelado, Señor, muy profundamente, Señor, al corazón de todos nosotros, Padre, sin excepción, para no olvidar, Señor, aquello, para que el corazón, Señor, se mantenga en Cristo, como dice Hebreo, Señor, poniendo los ojos en Jesús y no sacando los ojos, Señor, porque siempre habrá malos ejemplos, mal testimonio, y aún nosotros mismos, Señor, podemos fallar a las expectativas, Señor, de los demás, pero, Señor, su obra es perfecta. El sacrificio de Cristo, Señor, es perfecto. La consumación, Señor, de esta obra en el postrer Adán es, Señor, sobrenatural. Es una obra, Señor, que solamente un Dios como usted, Señor, podía hacer. Y lo más increíble, lo más extraordinario, Señor, que en esta obra de redención no existe ninguna intervención humana, no existe, Señor, en la victoria de la cruz, no hay, Señor, ninguna intervención, Señor, del ser humano, no existe nada, Señor, que el ser humano haya realizado en la redención de la humanidad. La redención de la humanidad es una obra que es 100%, Señor, le pertenece, Señor, a usted. Es una obra perfecta. Es una obra, Señor, en la cual nosotros podemos confiar completamente, porque es una obra, Señor, que está bajo el poder y la autoridad del Dios eterno. No hay nada, Señor, en lo cual nosotros podamos mirar que haya, Señor, una insuficiencia, que haya, Señor, una duda, que haya, Señor, una debilidad, porque no ha sido hecha por hombre, sino por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la intervención del ser humano queda completamente nula, absolutamente nula. Y por eso, Señor, aún esta obra de redención es lo único, Señor, que nos garantiza que en esta obra, Señor, sobrenatural, Señor, que es de fuera, Señor, de esta tierra, traída, Señor, desde los cielos, Señor, nosotros podemos confiar plenamente, plenamente en aquel que murió en esa cruz por nosotros. Hoy no podemos, Señor, poner dudas, Señor, de que este es el camino correcto, porque, Señor, usted ha hecho una obra perfecta, donde no hay porcentaje, Señor, ni el más mínimo, Señor, Padre, lugar, Señor, a duda, porque 100% hecha por el Dios sobrenatural, el Dios eterno, el Dios junto, el Dios justo, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios que juzgará, el Dios que traerá su ira sobre una humanidad que le rechazó, que amó más las tinieblas que la luz. Es un Dios que es amor y fuego consumidor, es un Dios que resarcirá todas las cosas y volverá el gobierno de Dios hacia la tierra, como usted, Señor, lo estableció. Por eso, Señor, podemos confiar en esta salvación. Podemos, Señor, morir, Señor, declarando el evangelio, pero ni aún nuestra muerte, Señor, borrará, Señor, lo que sus promesas y su obra perfecta, Señor, ha hecho. Porque aquí, Señor, no hay nada que diga Made in ser humano. Todo es suyo, Señor. Y esta redención y esta justificación y esto, Señor, también de toda la doctrina, Señor, que se desprende, porque toda la doctrina se desprende de la redención. Señor, la resurrección también, Señor, nos habla acerca de la resurrección nuestra, porque este es el principio, Señor Padre, de la obra de la redención, Señor, para todas aquellas promesas que en Jesús, Señor, están cumplidas y que en nosotros, su iglesia, también pronto algunas, Señor, se comenzarán a cumplir. Las que faltan, Señor, Padre, y que aún, Señor, veremos con nuestros propios ojos. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, glorificamos, Señor, su nombre. Tomamos, Señor, Santa Cena, Señor, con gozo, sabiendo, Señor, que usted, Señor, se sacrificó una vez y para siempre. Y que, Señor, cuando usted vuelva, Señor, a la tierra, no volverá, Señor, para sacrificarse de nuevo, sino que usted volverá, Señor, para retomar, para, Señor, reclamar lo que por derecho propio, Señor, es suyo.
aquello, Señor, que usted estableció en el Génesis y que volvió, Señor, a comprar, Padre, a precio de sangre. Por eso, Dios bendito, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, su palabra dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos, Señor, este pan, Señor, y cenamos, Señor, en esta noche con gozo. Su iglesia cena, Señor, con gozo por la victoria de Cristo en la cruz, con gozo, Señor, por el amor, con gozo por la obediencia de nuestro Señor y Salvador, con gozo, bendito Rey de la Gloria, porque ya, Señor, sorbida es la muerte en victoria, porque Jesús resucitó. Toma allí tu pan, iglesia, y cómelo delante del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebe allí en el nombre del Señor y toma esta cena delante de Él. Y gózate y glorifica el nombre del Rey, el nombre del Salvador, el nombre de mi Salvador, el nombre de aquel que nos levantará del polvo de la tierra, el nombre de aquel que cortó la abominación del pecado sobre la humanidad, el nombre de aquel que hoy es la cabeza de nuestra iglesia, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Gózate, iglesia, porque nuestro Redentor vive y pronto le veremos, pronto estaremos junto a nuestro Rey y Señor. Y este flagelo del pecado que estuvo sobre nuestras vidas hoy ha sido cortado por Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la victoria para ahora ser siervos de la justicia, siervos de la verdad, siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios y Señor que nos ama antes que nosotros le hubiésemos amado a Él. Él nos amó primero y Él nos sigue amando para que perseveren y perseveremos todos los días, aún en la aflicción, aún como aquel Lázaro que murió y también el Señor ya le llevó del seno de Abraham a la presencia del Dios Altísimo, porque Dios es fiel y Él cumple sus palabras. Le damos la gloria, le damos la honra a usted, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor.